Bien, ya que hablamos de portátiles y de móviles, os he dicho que todo el rato esto ha sido de más rápido, más barato, más rápido, más barato, más rápido, más barato, y ya hemos dicho que se sigue cumpliendo si es más lento pero muchísimo más barato o si es más caro pero muchísimo más rápido. Hoy en día hay otra ecuación más. Está el rendimiento por euro, pero también está el rendimiento por vatio. Los vatios es la electricidad que consume un dispositivo. Y especialmente hoy en día que absolutamente todos llevamos un ordenador en el bolsillo, el consumo de los dispositivos es importante, porque dependemos de baterías y demás. Incluso en los casos que el ordenador está simplemente enchufado a la corriente, que el ordenador consuma de más no es bueno tampoco, porque ese consumo de más no es en general para rendimiento, sino que ese consumo se pierde en calor. Cuando tú te cargas la eficiencia energética, lo que pasa es que toda la electricidad que estás usando extra, muy poca se convierte en rendimiento, que es lo que pasa, como os he dicho antes también con el overclocking, muy poca electricidad se convierte en rendimiento y la grandísima mayoría se desperdicia en calor. Y no es solo que desperdiciemos energía en calor y la estemos tirando básicamente a la basura y estemos pagando electricidad para nada, sino que encima de todo ese calor hay que disiparlo. Cuando vosotros veis una gráfica moderna que son tochos así de gordos, eso no es porque la gráfica sea así de gorda, la gráfica sigue siendo así. El tocho gordo es disipador y ventilador, porque generan mucho calor y ese calor hay que disiparlo. Entonces, no solo estás generando calor, sino que luego tienes que gastar también energía en disipar ese calor y tienes que gastar también espacio. Entonces, el rendimiento por vatio es muy, muy, muy importante. En algunas circunstancias incluso más que el rendimiento por euro y en otras menos. Pero en general no se debe a día de hoy, en 2024, dar por no importante nunca el rendimiento por vatio. Entonces entramos en la parte del consumo energético. Esto, a día de hoy, es un problema muy grande, especialmente para Intel. A día de hoy, mientras no salga la generación 15 y veamos qué ha hecho Intel al respecto, Intel en las generaciones, sobre todo en la 13 y 14, ha conseguido más rendimiento y ha conseguido más o menos igualarse con AMD en rendimiento a costa de consumir el doble o el triple de energía según la situación. Eso lo que está haciendo es que los procesadores, los i7 y los i9 de generación 13 y 14, están fallando unas velocidades alarmantes. Y los datos son gravísimos. Las investigaciones que han hecho los periodistas al respecto son que básicamente a día de hoy no te puedes fiar de un procesador de gama alta de Intel de generación 13 o 14. Así de claro. Y eso ha pasado porque a raíz de meterle modos boost más y más y más y más rápido, los procesadores no están llegando a prenderse fuego, pero sí se están dañando. Y están empezando a fallar. De hecho, en mi opinión, esto es evidentemente subjetivo, lo de Intel no sería tan grave si hubiera pasado que conforme van cumpliendo años o conforme los procesadores han trabajado demasiado cerca de los límites termales y se han dañado, detecta eso y se underclockean y entran en control termal, que también puedes entrar en control termal por problemas de arquitectura, no necesariamente solo por problemas de calor. Si lo que estuviera pasando con los procesadores de Intel fuera que fueran yendo más lentos, sería grave, pero no tan grave. Pero es que lo que está pasando es que están fallando. Lo que está pasando es que la gente tiene su procesador durante X meses, lo usa según las especificaciones de Intel y el procesador se rompe. Y el ordenador empieza a colgarse, empieza a dar más errores, el procesador hace cálculos mal, porque lo del overclocking es muy sencillo. Eso os lo he dicho al principio. Si tú tienes una calculadora en la que estás haciendo cálculos y le pasas un nuevo dato y una nueva instrucción mientras todavía está haciendo la anterior, evidentemente se mezclan y ninguno de los dos resultados vale. Eso es lo que está pasando ahí. Y es lo que a día de hoy, igual para cuando publique este vídeo ya lo están haciendo, pero a día de hoy no están haciendo. Y eso ya sería grave. Que tú te compres un procesador esperando un rendimiento y el procesador, según van pasando los meses y los años, cada vez va más lento. Pero estaréis de acuerdo conmigo en que entre que el procesador vaya más lento o directamente falle, prefiero que vaya más lento. El tema del consumo energético.
Es importante, repito, más importante en móviles y en portátiles, pero eso no significa que en ordenadores sobremesa, que es los ejemplos que estamos poniendo, que son los más sencillos, no tenga ninguna importancia. Entonces, para hacer que consuman los ordenadores menos, lo que se hace es, por ejemplo, lo que os he dicho del modo boost y del modo de control termal, no es solo para que el procesador vaya más rápido, haga menos ruido o tal, es también para que consuma menos y se dañe menos. Eso tiene que ver con el rendimiento por vatio. Luego el tema de fabricar los procesadores, eso también lo he dicho, el tema de fabricar los procesadores en la mejor tecnología posible, eso también ayuda a que consuman menos. Es súper sencillo, simplemente si yo tengo que moverme entre una pieza y otra del procesador, este trozo, y al hacer el procesador más pequeño y fabricarlo con una tecnología más pequeña, ahora tiene que recorrer este trozo, evidentemente la electricidad tiene que recorrer menos espacio y tiene menos posibilidades de perder energía en calor. Cuando se os decía en la ESO aquello de la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, eso es cierto. Esa transformación nunca es perfecta, siempre tiene pérdidas, y esas pérdidas casi siempre son en calor. Por eso, como os he dicho alguna vez, los aires acondicionados tienen eficiencia energética, pero los calefactores no. ¿Qué sentido tendría un calefactor con eficiencia energética? Lo que no convierto en la electricidad en calor se desperdicia en calor, si era lo que quería. Entonces, muchísimo cuidado con esto y no despreciéis ni le quitéis importancia a que un procesador o una gráfica consuma mucho. Porque, por ejemplo, las gráficas vienen ya montadas con su disipador y su ventilador y si lo ha hecho bien el fabricante deberían funcionar bien así, pero cuidado, estamos en una zona básicamente desértica y las temperaturas que pasan los procesadores y las gráficas aquí evidentemente suman. No es lo mismo utilizar un ordenador en un entorno de 40 grados centígrados que utilizarlo en un entorno de 20. Obviamente. El consumo energético, los fabricantes de procesadores y de disipadores lo miden en una cosa que se llama TDP. El concepto es que te dicen más o menos qué solución de disipación le tienes que poner a un procesador para poder disipar el calor que genera en funcionamiento normal. Ahora, otra vez, exactamente igual que todos los números que hemos dicho, el TDP, básicamente los fabricantes de procesadores se lo inventan. El TDP de unas generaciones de Intel comparado con otras no es lo mismo, ni se pueden medir igual, de unas generaciones de AMD a otras tampoco es lo mismo, ni se pueden medir igual, y desde luego entre Intel y AMD no tienen absolutamente nada que ver. Tú no puedes dar por hecho que a un procesador de Intel con un TDP de 165 vatios le puedes poner el mismo tipo de disipador y ventilador que uno de AMD con un TDP de 165 vatios. Entonces, eso básicamente solo se puede ignorar. Lo que se puede hacer es meterse en fabricantes de disipadores de confianza, por ejemplo el más famoso es Noctua, meterte en su página web, en el modelo de ventilador y disipador que estás pensando comprar y mirar la lista de compatibilidades donde te dice qué procesadores te recomienda refrigerar con eso y cuáles no. Quitando casos, como os he dicho, como los de los Core i de generación 13 y 14 de gama alta, o casos en los que hayáis hecho overclocking, tampoco os volváis muy locos con esto. Si yo le pongo a un procesador un ventilador que no puede refrigerarlo adecuadamente, lo único que va a pasar es que el procesador va a entrar en control termal bastante más a menudo, se va a underclockear un poco, va a ir con menos gigahercios de los que podría y va a funcionar perfectamente sin prenderse fuego, sin romperse y sin dejar de hacer las cosas bien, simplemente algo más lento. Y además, cuidado, porque vuelvo a lo mismo, no es tan fácil. Que un procesador consuma el doble no significa que vaya el doble de rápido. De hecho, ahí entramos en lo que se llama retornos descendentes. Cuando empezamos a subir mucho el consumo y la velocidad de reloj de un procesador, cada vez las mejoras son más bajas. Las mejoras más grandes están en las partes más razonables y esas se activan automáticamente. Que por eso la gente piensa que overclockear es una buena idea, porque igual que lo que os he dicho de los gigahercios, es algo que ahora es mentira, pero antes era verdad. Y es que antes, cuando los procesadores no tenían modo boost ni control termal, pues el fabricante ajustaba porque no le apetece salir en la noticia porque sus procesadores se prenden fuego.
Entonces, un usuario que supiera podía conseguir un 20, un 30% más de rendimiento simplemente ajustando el overclocking. Pero eso ya no pasa, porque ya lo hacen automáticamente los procesadores y las gráficas, y un overclocking puede obtener un 2-3% más de rendimiento, 5% si tengo mucha suerte y me he gastado mucho dinero en cómo hacer el overclocking. Estaréis de acuerdo conmigo en que no es un gran cambio, un 5% más de rendimiento arriba o abajo. Una cosita más. Una cosa que ya es casi irrelevante, pero todavía os la voy a seguir contando unos añitos más. Arquitecturas de 32 y 64 bits. Los procesadores funcionan con una cosa que se llaman buses. Eso lo vimos en el tema 1. Buses es absolutamente todo lo que sirva para comunicar unas cosas con otras en un sistema informático. Si pensáis en un símil de autobuses, está bien pensado. Bien, los buses imprescindibles para que un ordenador funcione son 3. El de datos, el de direcciones y el de control. El de control no os lo voy a explicar. El de datos es muy fácil de explicar, simplemente cuanto más grande sea el bus de datos, más datos puedo mandar al mismo tiempo. Vamos a igualarlo con paquetes. Si tú estás mandando paquetes por correo, cuanto más grande sea el paquete, más cosas caben dentro. Eso es el bus de datos. Cuanto más grande sea el bus de datos, más cosas puedo mandar. Y luego está el bus de direcciones. El bus de direcciones lo que marca es a cuántos sitios puedo mandar cosas. Y en concreto el bus de direcciones marca el tamaño de la RAM. Hace años, y todavía en ordenadores antiguos o todavía con sistemas operativos antiguos, cuando tú instalas un Windows, todavía el Windows 10 te pregunta si quieres versión de 32 o de 64 bits. Windows 11 no, Windows 11, si no recuerdo mal, ya solo tiene versión de 64 bits. Igual que muchas distros de Linux todavía tienen versiones de 32 y 64, pero hay muchas también que ya solo tienen versión de 64. ¿De qué estamos hablando ahí? El funcionamiento antiguo de ordenadores de 32 bits significaba que toda la estructura del ordenador era de 32 bits como mucho. 32 bits, 4 bytes. El tamaño máximo de uso normal de datos era 32 bits, el tamaño máximo de direcciones era de 32 bits. Es decir, pues lo mismo que estáis estudiando en redes, del tamaño de una IP, que también son 32 bits, eso indica cuántos ordenadores se pueden direccionar. Cuando veáis IP versión 6, que tiene más bits, se pueden direccionar más ordenadores. Esto es lo mismo. ¿Cuántas zonas de memoria se pueden direccionar? Esto es pura matemática. Con 32 bits se pueden direccionar 2 elevado a 32 sitios. Como la RAM se direcciona a nivel de byte, 2 elevado a 32 bytes. Esto, os hago yo la cuenta, estos son 4 gigabytes. Es bastante fácil. Las potencias de 2 elevado a 10 en 1024, 1024 por 1024 pasa de kibi a mebi, por 1024 pasa a gibi, y 2 elevado a 2 es 4. Es decir, como mucho puedes direccionar con un ordenador o con un móvil de 32 bits solo hasta 4 gigabytes de RAM. Eso a día de hoy es poquísimo. Eso solo se debería usar en ordenadores o móviles muy antiguos. Hoy en día las arquitecturas son de 64 bits. 2 elevado a 64. Vamos a hacer la cuenta de cuánta RAM puedo direccionar ahí. Esto, como antes, está en bytes. 2 elevado a 10 hemos dicho que es kibi. 2 elevado a 20 es mebi. 2 elevado a 30 es gibi. A 40 es tebi. A 50 es pebi. A 60 es exbi. Es decir, estos son 2 elevado a 4 es 16. 16 exbytes. Es decir, que aproximadamente, porque llevad cuidado de no hacer la equivalencia de tera con teri, eso lo vimos en el tema 1, los múltiplos de milis, los de 1024, un procesador de 64 bits puede direccionar hasta unos 16 millones de teras de RAM. Otro detector de idiotas.
De 32 bits ya no se debe usar. 32 bits en circunstancias normales solo puede direccionar 4 GB de RAM. Eso es poquísimo a día de hoy. Muchísimos móviles tienen ya más de esto. Por la regla de 3, alguien podría decir, bueno, pues hace ya casi 20 años, no, más de 20 años que se hizo el primer cambio de 32 a 64 bits, eso significa que con 64 bits ya no nos basta, tendremos que cambiar pronto a arquitecturas de 128 bits. Quizá por otras razones, pero desde luego por las que cambiamos de 4, que era porque no nos cabía más RAM, va a ser que no. Hasta que no lleguemos a 16 millones de teras máximo, no hace falta. De hecho, a día de hoy los buses de direcciones de los procesadores están capados. Empezaron capados a 40 bits y ahora, la última vez que lo miré, no sé si ha cambiado desde entonces, pero la última vez que lo miré estaba capado a 48 bits. Me encanta la pregunta. Los seres humanos somos increíblemente malos entendiendo los exponenciales. Nuestra cabeza, igual que lleva razonablemente bien las sumas y las multiplicaciones porque son el tipo de cuentas que usamos normalmente, es una cosa que intuitivamente se saca bastante fácil, y las divisiones no digamos. Cada vez que tienes que repartir algo entre varias personas o tal, tienes que dividir. Entonces suma, resta, multiplicación, división la entendemos perfectamente, es muy intuitivo. Otra cosa es que a los niveles en los que estamos funcionando en informática ya empieza a complicarse. Pero el concepto básico intuitivo es fácil. Ahora, el exponencial no. Nuestra cabeza no entiende los exponenciales. Nuestra cabeza no puede entender, suena a mentira, hacer las cuentas, repasarlas todo lo que haga falta porque suena a mentira, que duplicando el ancho del bus se multiplique la capacidad de RAM por 4.000 millones. Nuestra cabeza no entiende eso. Cuando veáis el cambio de IP versión 4 a IP versión 6 en redes, que fue todavía más gordo, se pasó de 32 bits a 128 bits, se cuadruplicó el tamaño de las IPs, eso ya fue una cosa de decir que no falte nunca espacio. Si no recuerdo mal, esto lo puedo mirar y si no pondré aquí un subtítulo diciendo que me equivoco, con IP versión 6 hay una IP por cada átomo del universo. Vamos a hacer la cuenta. Si tuviéramos un ordenador de 128 bits, no tenemos ni siquiera unidades que lo permitan. Nos habíamos quedado por 6. 2 elevado a 60 es exabytes. Después de hexa, estos ya es que no se utilizan nunca, entonces no me lo sé de memoria, me vais a permitir que mire la chuleta. Un ordenador de 128 bits sería capaz de direccionar. Y vamos por 6, exby. Después de exby vendría cebi. De z, cebi porque es en binario. Llevamos 2 elevado a 70. 2 elevado a 80 es jota, yobi. 2 elevado a 90 es ronar, es decir, robi. 2 elevado a 100 es keta, es decir, kebi. Bien, lo que quiere decir que tendríamos aproximadamente, porque me vais a permitir que no haga el cálculo exacto y a partir de aquí multiplique por 1000 en vez de por 1024, porque me falta 2 veces más, habría 1 millón de kebibytes, donde un kebibyte, el último número que utilizamos nosotros con normalidad es el tera. Esto es 1 millón, esto es 1 billón, esto es 1 trillón. Es decir, aproximadamente... Ay, no, perdón, 1 no, porque 2 elevado a 8 es 256. 256 millones de kebibytes. Es decir, aproximadamente unos 256 cuatrillones de teras. Millones de millones de millones de millones. Otra vez, tenéis que entender que no podéis entenderlo. Y eso solo con 128 bits, que son 16 bytes, que no es nada, 16 letras, 16 caracteres, ASCII. Estos saltos, repito, son por los exponenciales. El cálculo exponencial funciona, el cálculo exponencial es matemáticas y de hecho los progresos en el mundo funcionan en exponencial.
Tú no puedes tener nada en el mundo que funcione en lineal, no tiene sentido. Imaginaos que el progreso de los ordenadores hubiera sido lineal y que en números mágicos yo pudiera decir que en el primer año tenía potencia 1, en el segundo año tengo potencia 2. Y voy haciendo un incremento lineal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que eso es un progreso que los seres humanos entendemos perfectamente. Esto no puede darse en el mundo real, no tiene ningún sentido. Me explico. El primer año teníamos potencia 1, el segundo año tenemos potencia 2. En un año hemos duplicado el rendimiento, eso es una salvajada, eso es buenísimo. En la historia de la informática, lo normal es que se haya duplicado el rendimiento cada año y medio, 2 años, más o menos por ahí. Eso se llama ley de Moore y es simplemente un chiste que luego ha resultado ser real y tal. Duplicar el rendimiento en un año es una salvajada, es una barbaridad, es maravilloso. Al año siguiente tengo rendimiento 3. Es un 50% más de rendimiento respecto al año anterior. Sigue estando muy bien. En un año tengo un 50% más de rendimiento del año anterior. Para cuando voy por el 11 es solo un 10% más que 10. En un año he obtenido solo un 10% más de rendimiento. Eso es malo. Es poco. Entre este año y habría mucha gente que querría comprarse un ordenador nuevo. Por el mismo precio ahora me da el doble de rendimiento. ¿Cuánta gente querría comprarse un ordenador nuevo entre este año y Casi nadie. El mismo incremento que se ha conseguido en un año, que es duplicar el rendimiento, entre el 5 y el 10 tardamos 5 años en volver a duplicar el rendimiento. Entre el 10 y el 20 tardaríamos 10 años. Entre el 20 y el 40 tardaríamos 20 años. En el mundo real, los únicos incrementos que tienen sentido son los exponenciales. Los lineales no tienen sentido. Y eso se suma a que los seres humanos somos muy, muy, muy malos entendiendo los exponenciales. Si habéis visto Futurama, Futurama tiene un chiste, bueno, tiene muchísimos chistes de matemáticas, pero un chiste obvio que tiene de exponenciales es cuando tenía 4 duros Fry en su cuenta y como tiene un interés que se ha calculado de forma compuesta exponencial durante 1000 años, un poquito de dinero con un interés pequeño exponencial durante 1000 años es millonario. Al chiste le falta la inflación y al chiste le faltan otra serie de cosas y que 1000 años después la divisa siga siendo la misma y cosas por el estilo. Estoy siendo malo, me estoy cargando el chiste, pero si habéis visto ese capítulo, tu cabeza te dice eso está mal. Eso es imposible, no puede ser que poco dinero con poco interés durante 1000 años dé esta barbaridad. Haces los cálculos y es correcto. Nuestra cabeza no entiende los exponenciales. ¿Vale? Os he contado muy por encima la historia de los microprocesadores y todas las razones que hay por las que no tenéis que fiaros de ningún número mágico, de nada. Ninguno de los datos que hemos dado por separado sirven para indicar el rendimiento de un procesador. Ah, se me olvidaba uno. El tema de las cachés de nivel 3. Ahora, AMD tiene procesadores que al final tienen el añadido 3D. Esto es un proceso más de su arquitectura modular, que es que a los procesadores, a los CCDs estos que hemos dicho, se les puede poner encima una capa extra de caché de nivel 3. Eso hace que triplique la caché de nivel 3 que tiene y eso puede ser más rendimiento. Lo de 3D viene por la tecnología 3D y también porque viene muy, muy bien para videojuegos. Los videojuegos utilizan cantidades de datos muy grandes que las utilizan una y otra y otra y otra vez. Les viene muy bien pensada en cualquier videojuego normal y corriente. Tú cargas, por ejemplo, el modelo del personaje y a partir de ahí lo estás reproduciendo todo el rato, todo el rato, todo el rato. Vale, es un mal ejemplo porque el modelo del personaje lo utiliza la gráfica. Pero tú cargas, por ejemplo, la distribución del mapeado, que eso sí se encarga el procesador.
y está todo el rato utilizando el mismo mapeado. El mapeado no cambia a cada rato. Pero pensad, por ejemplo, en edición de vídeo. Cuando yo me pongo a renderizar una versión final de un vídeo, los datos no sirve de nada tenerlos en caché, porque el minuto 1 no se parece en nada al minuto 55. Entonces, guardar en caché los datos no me sirve para absolutamente nada en un editor de vídeo. Pero en un videojuego sí. Y tener más caché en la que se repiten una y otra vez los mismos datos hace que los videojuegos tengan un rendimiento bastante más alto. Otra vez, ¿tiene que ver con el rendimiento? Sí. ¿Los procesadores que tienen un 3D de AMD al final son mejores, peores? Depende de para qué. Luego te pones a ver en edición de vídeo y son más lentos. ¿Cómo que más lento, José Antonio? ¿La caché hace que vaya más lenta la edición de vídeo? No, no es eso. Lo que pasa es que como el procesador lleva encima otro trozo con la caché extra, el procesador pasa a ser más difícil de refrigerar. Porque ahora, en vez de refrigerar una línea de silicio, tienes que refrigerar dos. Es así de sencillo. Y entonces, si miráis las velocidades en gigahercios de los mismos procesadores, por ejemplo, el 7800X o el 7800X 3D, veréis que el 3D tiene gigahercios más bajos. El modo boost llega a menos y el control termal se activa más a menudo. Porque es más difícil de refrigerar. No porque la caché nivel 3 haga que vaya más lento para otras cosas. Y con eso cerramos esto. Y esto evidentemente lo voy a partir en pedazos, porque si no, ¿quién se va a ver un vídeo de 2 horas? Telita.